Yo quiero leer el Seguimos con más de Tu Mangú de la Mañana en este 3 de enero del año 2024 y ya se avecina una festividad muy importante para todas las familias dominicanas donde los niños pues van a salir muy beneficiados y muy felices como cada año. Es el tradicional Día de Reyes, pero hay muchos temas más de los cuales hablar y yo pensamos todo, el equipo de producción, RTVD, el Mangú, el pueblo, que la persona indicada para hablarnos de esto, de las leyendas, mitos, realidades, desmontarnos santos, a ver si estamos equivocados o no, es el señor Rafael Álvarez, de Aprendo con Rafael. Bienvenido, Rafael. Yo creo que esta mañana vamos a desaprender muchos conceptos, ¿verdad? Ay, Sí, yo creo que sí. no me hagas eso, Rafael. Cosas Aquí que también, tenemos, Rafael. sí, cosas que primer lugar, tenemos buenos muy días. arraigadas y que Sí. creemos y damos por hecho que son así. Sin embargo, nos las enseñaron mal. No, no me hagas eso, Bueno, Rafael. Buen yo día, quiero que me Rafael. permitan, No. porque en eso de desaprender, lo primero que yo quiero hacer es una aclaración con relación al nombre de este programa, el Mangú. Sí. Oh, ¿cómo? ¿Con el Mangú va a Ay. empezar? Sí, yo quiero hacer una aclaración Cuidado, Rafael. en eso. Y es que históricamente siempre se ha dicho que el nombre del Mangú viene porque supuestamente en la primera intervención norteamericana de 1916 a unos norteamericanos les dieron este plato, este puré, y que Ajá. él dijo, man, this is good, o sea, que esto sí es bueno, hombre. Pero realmente eso no es así. No, existe no, eso. Rafael, no no, es cierto, Rafael, no. no. Rafael, no me haga ¿Cómo? eso. No, Rafael, no, me voy. Los Me voy. africanos- Pero arrancando el segmento. Lo ¿cómo desmitificó así? el Mangú. Los africanos solían preparar un tipo de puré que lo hacían tanto con mandioca, que era yuca, Ajá. lo hacían con plátano, etcétera, y a eso le llamaban mangusi. No me haga eso. Y Ay, entonces, Dios mío. incluso en Costa Rica se prepara algo parecido al mangú nuestro y ellos le llaman angú, lo único que no le ponen la M delante. ¿Qué? Entonces el mangusi, ese era un tipo de puré y así era como ellos le llamaban a todas las cosas que se hacían machacando, tubérculos o cualquier otro tipo de víveres. Entonces, primero esa aclaración. Ay, tan bonita esa historia de los norteamericanos. venga, que no les me venga gustó. Bueno, si la Pero quieren bueno, conservar no está mal. Porque tal vez sucedió también. El Sí. que quiera Sí. quedarse con esa. Exacto. El que quiere irse más a la Sí. historia, más antigua, ¿verdad? Pues se va al Mangusi y los que queremos irnos un poquito más contemporáneos nos vamos con la Con el intervención militar. Mangus. Sí, porque yo creo que los gringos dijeron así. This is good, Mangus. Es posible, sí, también. Ay, Ahora- qué bueno, Rafael. Yéndonos al Día de los Reyes, es un día muy bonito, evidentemente, sí. porque es un día en el que también se maneja sobre todo la ingenuidad Ay, sí. de los niños que siempre creen que son los reyes quienes les regalan y no siempre que son los padres que hacen un esfuerzo extraordinario No, exacto. económicamente hablando para eso. Pero miren, hay algunas cosas que es importante nosotros tomemos en cuenta. Hay algunos errores históricos en esto de la celebración del Día de los Reyes. Lo primero es decir que hoy lo que el cristianismo católico celebra es la Epifanía del Señor. Que la Epifanía significa manifestación. Ahora, ellos hablan de una manifestación por la vía de estos reyes, que realmente no eran reyes. Mateo habla de unos magos de Oriente Ay, Dios mío. que como magos también eran astrólogos. Mateo en ningún momento habla de reyes, tampoco se dice cuántos eran, ¿Cómo? sino que por los regalos que se llevaron es que se asumió que eran 3, pero que posiblemente fueran 2, fuera 1 o quizás fueran Ay. más, pero nunca en el texto No bíblico se de Mateo enumera. no especifica cuánto era. Pero algo interesante todavía. Hay un error que suelo ver incluso en la gente que hace Belén y es que ponen a estos reyes en el pesebre, pero ellos no sí. visitaron a Jesús en el pesebre. Tampoco. Porque esta gente venían de Oriente. El viaje en Pero llegar... hasta en las películas históricas se Ay. ve que ellos llegan al pesebre a llevar los regalos. No, ahí hay un error histórico, porque la cuestión es que el salir de Oriente le toma de entre 3 semanas a 3 meses. En camello. Para, exacto. Entonces imagínate fuerte. Y en haber Uber. llegado ahí en el mismo momento del nacimiento de Jesús. O sea, es ellos tenían que cierto. haber estado cerca por ahí y ahí mismo le dijeron la estrella, miren, aquí nació, y ellos fueron, Es pero del cierto. contrario no. Lo que se dice es que ellos visitan a Jesús
3 meses después de haber nacido. Oye, el Ya niño. estaba casi criado. Sí, ya Jesús estaba casi Estaba criando. fuertecito el niño. Pero lo interesante es que también en el texto de Mateo, en el Evangelio, que lo pueden buscar, Ajá. dice que ellos entraron a la casa y encontraron al niño sentado en las piernas Oye, de ya María. se sentaba. Entonces, No me hagan eso. entraron en la casa, no fue en el pesebre. La cuestión es que posteriormente esta historia se tomó como referente para, de hecho incluso tampoco especifica cuáles eran sus colores, que había un negro, otro, Ajá. etcétera, sino que posteriormente... Uno más tacaño que otro también Sí. dicen que él regaló menos o que no llevó regalo. Todo eso se No, dice. pero déjame decirte que también se ha estado había haciendo uno un más estudio rico. sobre el valor curativo de los regalos que ellos llevaron, del oro, del incienso y de la mirra. Que de eso habla ahora, pero quiere decir entonces que posteriormente lo que se hizo entre el siglo IV y siglo VIII es que se asumió esta historia como una manera de representar la humanidad. Entonces cada uno de los reyes representaba un continente, África, Asia y Europa, para decir que todo el mundo rindió honor a ese rey de reyes. Y una pregunta, perdón, Sí. Rafael. Se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, por lo menos en caso de que hubiesen sido 3, porque ahora no sabemos si eran 2 Sí. o 5. Sí, Realmente tampoco es que vuelvo otra vez No al me haga texto eso, bíblico, no me porque haga es bueno eso. que se sepa, estoy partiendo de la Biblia. ¿Quién se inventó eso? Entonces, en el texto bíblico tampoco se mencionan nombres. Oye, Donde se habla de nombres es un evangelio apócrifo, Ah. ni siquiera es un evangelio canónico. Entonces tampoco se habla de Eso nombres. era como para hacer la historia más comercial, Exacto. interesante, supongo. Señores, he vivido engañada. O sea, mis 30 años de vida, no sé, Pero no sé insistente. qué pasó. desde ayer hay un fallo con los Cumplí cálculos. 30. Es cierto, es cierto. Pero cumplí muy 30. importante, si hay niños o había niños viendo el programa, aléjelos un poco, que estamos desmitificando Sí, no se preocupen, la niños, tradición todo Que de la vengan ley. ahora después de esta Confía parte. en el día 6, que todo llegará. Que lo pongan ahora después de esta parte. Exacto. cuando- Exacto. En un ratico usted vuelve y lo Exacto. Ah, pero los niños, usted no. Usted Exacto. quédese ahí. Quédese padre, ahí madre. para que aprenda. Claro, Exactamente. Claro. Entonces no se sabe, realmente no eran esos sus nombres como Diana pregunta. No, los nombres aparecen, es un evangelio apócrifo, no aparecen en el evangelio como tal. Ok. De hecho, reitero, en Mateo lo único que habla que dice vinieron 3 magos, la palabra que utiliza Mateo es magoi, y dice vinieron 3 magoi del oriente, más nada, y le trajeron, ni siquiera especifica cuándo vinieron, ni siquiera dice que fueron, de hecho, reitero, dice Mateo que la estrella los guió, que llegaron hasta a la casa y que entraron en la casa y encontraron al niño con María que lo tenía sentado en las piernas. Pero aquí hay otro error que es importante aclarar. Hay un problema de cálculo porque, por ejemplo, el Día de los Santos Inocentes, ¿cuándo es que se celebra? El 28 de diciembre. Exacto. No me venga con que ese no es el día. No Ayúdeme ahí, porque, Rafael, no puedo ¿qué con otra pasa? información más. ¿Qué pasa? Nosotros celebramos el Día de los Reyes, es el 6 de enero, por la señor. Epifanía. Ajá. Según se narra en la misma Biblia, en los reyes o los magos le dicen a Herodes, ha nacido un niño, ha nacido el rey de los judíos y nosotros venimos a adorarlo. Y dice que Herodes le dice a ellos, ok, vayan y cuando lo hayan adorado, vengan y díganme dónde es que está, para entonces yo ir a adorarlo. Perfecto, pero dice que un ángel se le apareció, le dijo los planes de Herodes y ellos cogieron otro camino. A partir de ahí es que Herodes toma la decisión de mandar a matar los niños menores que hayan nacido menores de 2 años. ¿Qué pasa ahí? Si el hecho es que se toma la visita de estos magos para que Herodes tome esa decisión, ¿cómo es que se celebra el día de la muerte de los niños antes de la visita de quienes ocasionaron que los mandaran a matar? Ay, eso no cuadra, es verdad. Hay No, es verdad, históricamente hay un error de cálculo. Ahí hay un error, Claro. evidentemente. Que de hecho los niños que mataron fueron aproximadamente 20 niños en ese momento, que eran muchos en ese momento. Sí. Pero ahí hay un error de cálculo, evidentemente. Claro, porque no pudo debería ser ser el antes, 30 de noviembre, Exactamente. cuando en el 6 de enero que los reyes
Van a supuestamente visitar. van a visitar a Ay, Jesús. Rafael. Entonces, hay un error quizás histórico de fecha en cuanto al nacimiento del niño Jesús. Claro, siempre en eso se está claro. Y por porque, eso es la distorsión. exacto, porque realmente el calendario que nosotros utilizamos hoy en día es el calendario conocido como el calendario gregoriano, Sí. que es el calendario que instauró el Papa Gregorio XIII, a quien le encargó a un monje llamado Dionisio el Exiguo que calculara las fechas en función de la resurrección de Jesús, que es el misterio fundamental del cristianismo. Entonces Dionisio el Exiguo comienza una serie de cálculos y entonces a partir de los cálculos que hace él es que se empieza entonces a contar el año 1 y ahí se empieza a hablar de antes y después de Cristo. Entonces hay muchas fiestas en estos tiempos que tuvieron que ver con sustituciones de otro tipo de fiestas que eran de origen pagano. La palabra pagano viene de paganus, que significa campesino en latín. Y los paganos eran la gente que vivían a las afueras de las ciudades del imperio. Sí. Y una vez Teodosio constituye el cristianismo como religión oficial del imperio, una de las cosas que se empezó a hacer fue la de sustituir fiestas de paganas por las cristianas. Entonces, en cuanto al nacimiento de Jesús, de alguna manera, lo que dice la historia es que también se sustituye lo que era la fiesta que se hacía al Sol Invictus, que era un dios pagano de los romanos, que dicho sea de paso, que la celebración se hacía un domingo, por eso entonces se habla de que Jesús es el domingo, el día del Señor. Incluso, fíjense que todavía en Estados Unidos, domingo es Sunday, o sea, día del sol. Sí, sí. Entonces todavía mantienen eso. Entonces, por eso hay muchos errores en términos de los cálculos que se hicieron en ese momento. Wow, qué Wow. interesante. Nosotros tenemos una especie de premio de consolación, que es... ¿Cómo así? Sí, nosotros tenemos un personaje que es propiamente dominicano, que es la vieja Belén. Ah, sí, estábamos hablando. Ese es un de premio de consolación para los que el Día de los Reyes, el 6 de enero, no le hayan podido dar absolutamente nada, entonces la vieja Belén. Hay una historia en Italia ¿De dónde exacto? que es Viene entonces conocida como vieja la Belén. Befana. La Befana, esta historia, supuestamente cuando los magos iban de camino hacia encontrarse con Jesús, pasan por la casa de esta señora y le dicen hacia dónde van y ella le dice que no puede ir, etcétera, y ellos se van. Pero entonces a ella después como que le entró un cargo de conciencia y dijo, déjame yo también ir. Entonces salió, no se encontró nunca con los magos y entonces ella lo que hizo fue que empezó a regalar juguetes. Y de ahí entonces, A los esa es una niños. historia de la cultura italiana. Ahora bien, en el caso nuestro, la vieja Belén está asociada con una señora en San Pedro de Macorís, que entre los años 1930 y 40, quien solía, después que pasaban los reyes, ella entonces salía a colectar dinero para regalarle a los niños que no le habían podido regalar ese Ay, día. qué lindo. Por eso entonces la vieja Belén es un personaje propiamente de nuestra cultura dominicana. O sea que ese sí es nuestro. Y ¡Eh! ese sí Sí, existió sí, sí. aquí. ¿Y qué día regala la vieja Belén? Exacto. 6 días después Del del 6 Día de de enero. Reyes, o sea, Ok. día 6 de enero, entonces El como el 12. día 12 por ahí, la vieja Belén se manifiesta. Si no llegó ese regalo antes del 12, entonces expiró ya. La vieja Belén, usted no la espera. No, después del 12. Exacto. Antes del 12, Ah, usted tiene hasta el 12 hasta para esperar el a la vieja 12 Belén. inclusive, Y exacto. tiene cierto, yo de hecho la tuve que esperar muchas veces. Nunca llegó, pero siempre la Pero esperé. debería ser como hasta el 15 o el 16, porque hay que cobrar. Por aquello del cobro. Sí, yo creo que ven ahí. pensándolo bien, sería bueno como Sí, podemos adaptar darle unos días. Hay que ahí. ayudar. darle por lo menos hasta la quincena. Rafael, nos preguntan por aquí que por qué, aún estando en el mismo país, aquí en República Dominicana, en la zona del Cibao, por ejemplo, según nos apuntan, se regala el 25 de diciembre, pero en la capital más que todo el día 6. O antes era así también. Sí, eso tiene que ver mucho como por la zona, por quienes poblaron esas zonas. Por ejemplo, incluso el tema del idioma también está muy relacionado por quienes poblaron esa zona. Quienes poblaron más la zona del Cibao fueron los portugueses. De hecho, por eso en el Cibao se habla con la I, porque en el portugués
La I es una palabra que está por ejemplo, ellos por ejemplo le llaman noite a la noche, por poner un ejemplo. Cierto. Ay, Ay, pero me encanta finos ese mis amigos dato. del Cibao de Santiago. Mi Sí. familia, de Ah, bueno. Noite, de allá, de Noite. Ahora son tu Buena Noite. No, mi papá es de Santiago, de Cibao. Eso Eso de de Beidá. lucha. Eso de Es verdad. de Beidá, Claro, Beidá. eso es claro. Pipo. ¿Qué dice Produ? Eh, Ay, que porque en el sur se habla con la R, ahora quieren Entonces, saber más lo exacto, insaciable. entonces por eso decía que tiene que ver porque por cada lugar donde se pobló. exacto. En el sur, que fueron más los andaluces, y aquí en la capital, es bueno decir que hay dos vicios lingüísticos que están presentes sobre todo en el este y en el sur. Ajá. En el este hay un vicio lingüístico que se conoce como landacismo. El landacismo es cuando tú sustituyes una R por una L al hablar. Ajá. Cuando tú dices, por ejemplo, Dulce. Carne. En el este no, dicen cuando mucho tú así, dices, por dulce. ejemplo, dulce. amor, por decir amor. Aquí, amor. Ah, O cuando Carne, tú dices carne. mal, por decir mar. Ajá. O carne, por decir carne. Ah, una carnita. El Eso- lápiz eso es es... muy de la capital también. Exacto, es lo que estoy diciendo, que en el este Ah. hay ese vicio lingüístico. El lápiz consciente tiene bastante marcado ese. Yo Ay, sí. lo siento, lápiz, no puedo escucharte por eso, porque cuando yo escucho al lápiz lo diciéndome, yo no te quiero perder, tú eres mi única mujer, no puedo, no. Tiene Perdón, que lo lápiz. están Y Santiago martillando. Sí. Matías también, habla mucho con la Pero L. es Sí, que es sí. como muy Matías. coloquial. Sobre todo, Santiago Sí. Matías habla mucho con la L, sobre todo cuando entrevista a boricua. Ay, Porque ay. tú lo escuchas y él habla Yo igualito en estaba oyendo boricua. que le quiere hacer un equipo de trabajo tolentino. Vamos a buscar unos equipos de detectives profesionales. No, porque es que Haití es otro país y es otra Exacto. cultura totalmente diferente. Y Entonces, lo ¿por poblaron qué venimos franceses. la L? Entonces, la R del sur es un vicio lingüístico que se conoce como rotacismo, que es cuando tú cambias la L por la R. Cuando tú dices, por ejemplo, orga, en vez de decir Olga, que es nombre propio. Ay, sí. ¡Urga! ¡Urga, exacto. venga a comer! Exacto. Pero Entonces, una cosa, eso ¿de se dónde viene conoce esa como... R? ¿De otro dónde país? viene? Ya dije Poblador. por quienes la poblaron, que eran fueron más andaluces. Ajá, los Aquí, andaluces. en ¿Y el la caso L? nuestro, la L fue sobre todo por la influencia de cuando los africanos empezaron a intentar aprender a hablar el castellano. Ay, mi madre. Entonces, por eso Los más africanos. lo de la L, porque fue aquí donde más se registró esa población. Ay, qué interesante. Entonces, ahí está el tema lingüístico de República Demasiado Dominicana. que aprender, realmente. Mucho. Y ¿sabes qué es lo bueno? Que pueden seguir aprendiendo a través de la cuenta de Instagram de Rafael, que es asimismo @aprendo con Rafael. Y se van a sorprender la cantidad de datos e informaciones que él coloca ahí prácticamente con mucha frecuencia. Sí, sí. Ese Instagram está bastante enriquecido. Sí, ahí pueden entrar a mi Instagram, @aprendo con Rafael, y decir, yo no quiero dejar de decir que el día 20 de enero, Ay, sí, dígalo. junto con mi tocayo Rafael Bobadilla, vamos a tener un espectáculo en Chao Teatro Café. Sí, porque Ay, a todo qué esto, bien. Rafael es un gran artista. Continúe, Rafael. Entonces se llama El Show de los Tocayos, Cultura con Humor, o Culturizando el Humor. Ay, Show de qué los chévere. Tocayos. Usted puede entrar a Chao, buscar las boletas ya, que están a la venta, y vaya para que usted pueda aprender y reírse, que esto va a ser otra manera. Y ya hay decir que Diana ya fue invitada nuestra en un espectáculo Seguro. del trío, lo bueno que era. Sí, Se robó el cantando. show Diana ya cantando, una cosa Qué increíble. lindo, ella gracias, invitando. Rafael. Eso es el Debemos 20 de repetir, enero. 20 de enero, 7 de la noche, Chao Teatro, cuarto nivel de Agora Mall. Vaya a comprarnos su boleta para que vaya a darse un show muy bueno. Después del Día de Reyes, después de la vieja Belén y después de cobrar, que es lo más Exacto, no, importante. porque eso fue usted estratégico. va a ver el show el día Excelente. 20. Eso fue Compre su estratégico. boleta. Claro. Ay, Rafael, muchísimas gracias. Ya Gracias. saben, sigan a Su Rafael orden. en @aprendo con Rafael. El señor Rafael Álvarez ha estado con nosotros. Cuánta cultura y cuánta sabiduría Así en un es. encuentro tan breve. Mientras tanto, Magnolia. No, y que vuelvan a traer los niños, siéntelos ya ahí Exacto. frente al Ya, por televisor. favor, sí. Que ya aprendimos todo sobre estos días emblemáticos de nuestra cultura.